Soy David Ruiz Hidalgo, profesor del Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de Burgos. Voy a presentar mi comunicación titulada El enfoque metodológico CLIL en la literatura científica para el segundo Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Las metodologías activas, especialmente el enfoque metodológico AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera, CLIL por sus siglas en inglés, Content and Language Integrated Learning, se ha implementado en las aulas de numerosos países como metodología preferente en la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente de la lengua inglesa. Su objetivo principal es potenciar e impulsar el plurilingüismo mediante la enseñanza de disciplinas no lingüísticas en lenguas extranjeras en contextos reales de inmersión, integrando la lengua y el contenido curricular. Dada la importancia actual de la metodología CLIL, de la metodología bilingüe, el objetivo principal de esta investigación es identificar la producción científica, artículos e investigaciones relacionadas con este enfoque, con el enfoque metodológico AICLE o CLIL, en la literatura científica disponible. Vamos a comenzar por una pequeña introducción y un breve marco teórico, comenzando a mediados de los años 90, cuando comenzó a experimentarse un mayor interés hacia el aprendizaje de lenguas en el ámbito europeo, con el fin de dotar al alumnado de los conocimientos y las estrategias apropiadas para una Europa cada vez más global. Por lo tanto, el enfoque CLIL fue la respuesta de la Comisión Europea en el año 1996 con el objetivo prioritario de promocionar la adquisición de un cierto nivel de competencia lingüística en al menos 3 lenguas europeas. Para alcanzar este objetivo plurilingüe surgió la enseñanza de contenidos a través de las lenguas extranjeras. De ahí surgen los acrónimos AICLE y CLIL en el aula, en las diferentes etapas educativas. Como comentaba, CLIL hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las mismas se enseñan a través de una lengua extranjera, con una doble finalidad, el aprendizaje de los contenidos y el aprendizaje simultáneo de la lengua extranjera, según el autor Mars en 1994. Este enfoque, además, guarda relación con los exitosos programas de inmersión lingüística canadienses de la década de los años 70, desarrollados con estudiantes angloparlantes que aprendían lengua francesa en contextos reales. Desde este posicionamiento metodológico, los estudiantes logran un óptimo nivel de comprensión cultural, considerando la diversidad lingüística, y supone un intento para superar las limitaciones de la enseñanza tradicional, integrando el currículo. Sabemos que en nuestro país, en España, además, las secciones bilingües se han implementado en los últimos años y podemos encontrarlas en todo el territorio español. Y la metodología prioritaria es la metodología CLIL. El aprendizaje integrado de lenguas extranjeras y otros contenidos curriculares implica trabajar materias como la historia o las ciencias en una lengua distinta de la propia. AICLE, por lo tanto, resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas como para las materias curriculares impartidas en dichas lenguas. De hecho, el énfasis de CLIL en la resolución de problemas y en el saber hacer hace que los estudiantes se sientan más motivados a resolver esos problemas y realizar las tareas en distintas lenguas a la propia. Con el enfoque CLIL, el alumno incrementa sus recursos lingüísticos para llevar a cabo el aprendizaje de contenidos, requiriendo un procesamiento mental que conduce a logros significativos en la adquisición del lenguaje. Hace ya varias décadas que la educación internacional bilingüe comenzó a instaurarse de forma global. De hecho, en el mundo hay más individuos bilingües o plurilingües que monolingües, según la autora Álvarez Tofiño, en 2019, y el número de niños educados a través de una segunda lengua es mayor que el de los educados únicamente en su lengua materna, según Bacon en el 2011. Por lo tanto, la metodología CLIL aporta al alumnado no solo beneficios lingüísticos y comunicativos, sino también la adquisición del conocimiento de la materia con un alto grado de motivación e interés, potenciando las habilidades cognitivas, potenciando el pensamiento crítico y la creatividad. El propósito de esta investigación, como comentaba anteriormente, es identificar esa producción científica, artículos e investigaciones relacionadas con este enfoque metodológico en la literatura científica disponible. La metodología utilizada para la presente investigación ha consistido en la revisión de las principales bases de datos. Como se puede apreciar, hemos utilizado la base de datos WOS, Scopus y Dialnet. Al cruzar las tres bases de datos nos ha permitido obtener una muestra más amplia de las investigaciones relacionadas con el enfoque CLIL. La combinación de palabras introducida en la opción de búsqueda básica de cada base de datos se realizó en un solo campo. Se tecleó el acrónimo CLIL y a continuación se procedió a refinar el conjunto aplicando el filtro tipos de documento mediante la selección artículos. Como puede observarse en la tabla 1,
El número de estudios obtenido en cada base de datos es muy significativo. La colección principal de la base de datos WOS reportó un total de 1.151 artículos, Scopus 941 artículos y Dialnet 947. La tabla se ha elaborado a partir de las principales bases de datos, como he comentado, y puede verse que hay una gran cantidad de producción científica relacionada con la metodología bilingüe CLIL. Los resultados obtenidos en la investigación confirman un aumento considerable de los estudios CLIL, así como una progresión en las investigaciones que se ha ido incrementando paulatinamente desde el año 1995 hasta la fecha actual, 2022. La producción científica en los primeros años fue muy escasa. Tan solo constan 2 artículos en la base de datos WOS, uno en el año 95 y otro en el año 98. Ocurre exactamente lo mismo en Scopus, donde constan 2 artículos, uno en el 96 y otro en el 98. La base de datos Dialnet no reporta artículos en la primera franja de años. Como puede apreciarse en la tabla, en la figura, a partir del año 2006, coincidiendo con el aumento y puesta en marcha de las secciones bilingües en España, se registran muchas más investigaciones, como puede verse, como decía, la figura número 1. Del año 2012 al 2016 continúa el incremento de la producción científica en todas las bases de datos analizadas y a partir del año 2017 el enfoque CLIL ocupa muchos de los estudios por su interés como metodología en el aula y sus beneficios para el alumnado de las diferentes etapas educativas. Ahí pueden apreciarse en la figura y pueden verse la producción científica y su incremento a partir del año 2012 hasta el 2022, especialmente en los últimos años. En la siguiente figura, en la figura número 2, se puede apreciar la producción de literatura científica CLIL por países desde el año 1995 hasta el 2022. Sin duda es reseñable que España sea uno de los principales países que más investigue sobre la enseñanza de idiomas aplicando la metodología CLIL en las aulas. En las 3 bases de datos, España aporta numerosos estudios, 516 en WOS, 381 artículos estudios en Scopus y 528 en Dialnet. Según puede apreciarse en la figura, como decía anteriormente, la clasificación de los principales países varía en las diferentes bases de datos, aunque España y Reino Unido lideran los 2 primeros puestos. Entre los países con más investigaciones a ICLE o CLIL también se encuentran China, Rusia, Estados Unidos y Italia. En Dialnet destaca Colombia por el número de artículos publicados. Por lo tanto, son muchos los países que han llevado a cabo investigaciones utilizando preferentemente la lengua inglesa en todas ellas, seguidas por el español en los artículos de las diferentes revistas educativas de impacto. Las búsquedas de las bases de datos utilizadas denotan también la importancia de este enfoque, el enfoque CLIL en la enseñanza de lenguas extranjeras. En los últimos años, la producción científica se ha incrementado y se pueden encontrar tanto artículos de revisión como estudios de caso, investigaciones mixtas, cuantitativas o cualitativas, así como experiencias innovadoras en el aula. Muchos de estos artículos corresponden a las etapas educativas de educación primaria secundaria y especialmente al ámbito universitario, en detrimento de la educación infantil, de la que prácticamente no constan experiencias a ICLE, aunque sí en otras revistas educativas, aunque no estén indexadas en las principales bases de datos. Algunos de los artículos, como mencionaba, están centrados en la formación tanto inicial como permanente del profesorado, así que podemos encontrar una gran variedad de investigaciones en este campo. Sí que es necesario señalar que el término CLIL puede no hacer referencia al mundo educativo, por lo que el número de publicaciones podría haberse reducido en una búsqueda y quizá una revisión más refinada. Desde hace varios años podríamos decir que vivimos en tiempos de CLIL. En la mayoría de los centros educativos españoles, así como en numerosos países europeos y en el resto del mundo, la enseñanza de materias en una lengua extranjera está muy presente. Aunque los programas CLIL se encuentran globalmente extendidos, el número de estudios centrados en el impacto sobre los aprendizajes del contenido curricular y de las competencias lingüísticas en lengua extranjera son escasos, según Lagasabaster y Doig en 2016 y Pérez Cañado también en el mismo año. Aún así, sabemos que CLIL estimula las capacidades cognitivas del alumno, capacitándoles para el mundo laboral. Además, incrementa su motivación e interrelaciona diversas materias curriculares, utilizando la lengua extranjera como hilo conductor. CLIL es una metodología en auge, que continuará implementándose y aplicándose en numerosos países, siendo campo de investigación con la finalidad de dar a conocer tanto los beneficios e inconvenientes para el alumnado y profesorado implicados. La investigación en este campo nos aportará sin duda las claves necesarias para su mejora en el aula y su integración con otras metodologías innovadoras,
centradas en el alumno, potenciando su autonomía, sus habilidades sociales e intelectuales. A continuación pueden verse las principales referencias utilizadas para el estudio en las siguientes pantallas. Como se puede apreciar, hay muchos autores que avalan e investigan sobre el enfoque metodológico CLIL.